La entrevista del Telematutino 11 nos acompaña el economista Luis Reyes Santos, gente importante a tratar temas importantes, un economista de larga data, de mucha experiencia, tanto en la parte monetaria, como vimos fue director de programación monetaria en el Banco Central, pero después, posteriormente, aparte de otros cargos oficiales, fue viceministro de Hacienda, director de presupuesto. Buenos días, Luis. Gracias. Buenos días, Ramón. Buenos días, Jacqueline. Un placer estar con usted de nueva vez. Gracias. Exactamente. Con Luis la ventaja es que podemos hablar de presupuesto y podemos hablar de política monetaria. Y yo quiero comenzar con la parte de presupuesto, porque se ha cuestionado el nivel de inversión pública, de gasto de capital del gobierno. Tú manejaste muchos años el presupuesto y sabes lo complicado que es. Ahora se asignó un poquito más en términos del PIB para la parte de gasto de capital. ¿Tú crees que eso es suficiente si se ejecuta como para servir de estímulo para la economía en el año 26? Bueno, primero para darle un contexto al público que sigue este programa sobre la pertinencia primero de tu pregunta. La economía dominicana, lo que han revelado las autoridades recientemente es que se encuentra en una fase de desaceleración. El crecimiento en el mes de septiembre fue de 1.1%. Y ese crecimiento de 1.1% del PIB es el más bajo que se recuerde en décadas. Pero ese no es un hecho aislado, sino que desde marzo se está observando que hay un crecimiento cada vez menor de la economía, y eso nos lleva a pensar no solamente cómo va a cerrar la economía, sino obviamente cómo se va a desempeñar la economía en el año 2026. Y obviamente para el desempeño de la economía en el año 2026, y obviamente este año, pero para responder tu pregunta, en el año 2026, uno esperaría que si no hay acciones urgentes, decisivas, contundentes, yo creo que la economía dominicana va a terminar peor este año de lo que las autoridades han vaticinado, del 2.5%, que es, a propósito, el segundo país con un crecimiento más bajo que se proyecta en América Latina, después de ser la economía que durante 20 años ha exhibido el mayor crecimiento. Entonces, esas son cosas que deben de mover a las autoridades a reflexión. ¿Por qué nosotros nos encontramos en una situación como la que tenemos? Porque tú puedes pensar, ¿por qué hay economías que sabemos por qué razones están creciendo fuertemente, pero que el conjunto de la región esté creciendo más que nosotros? Hay algo que debe movernos a reflexión, porque eso nos hace pensar que hay elementos endógenos, o sea, internos, propios de la economía dominicana, que están explicando ese desempeño tan bajo en términos de crecimiento. ¿Es suficiente la inversión pública? Claramente que no. Dada la tendencia ya que se ha evidenciado, esos niveles de inversión que se plantean en el presupuesto reformulado, esa mejora, recordemos lo siguiente, Ramón, ese gasto no es que se va a ejecutar de golpe, no es que vamos a tener un impulso fiscal, digamos, en 2 meses, en 3 meses, que podría ser, si el gobierno así lo diseñara, solamente que eso tiene la limitante de que necesita una capacidad de ejecución del gasto que el gobierno no ha exhibido. Entonces, ese gasto, ese aumento que está contemplado en el presupuesto del año 2026, lo más probable es que lo veamos que se ejecute distribuido a lo largo del año. Y si tú tomas ese incremento que está contemplado en el presupuesto y lo distribuyes a lo largo del año, va a tener eso un impacto significativo para revertir la tendencia que muestra la economía en este momento. Decididamente que no. Para revertir eso se necesita, señores, un paquete de medidas. Un paquete de medidas que podemos hablar. Licenciado, ¿de cuáles medidas a nivel local se pueden tomar para que el 2026 sea un mejor año para la economía que el 2025? Como no, gracias, mírenme, gracias por la pregunta. Miren, hay 2 cosas que tenemos. La economía está desacelerándose, y una de las explicaciones por la cual la economía se está desacelerando es porque el consumo privado representa el 60% del Producto Interno Bruto. Entonces, el consumo privado, cuando uno observa la cifra que publica el Banco Central, lo que ve es que
el sector privado luce muy endeudado, pagando tasas de interés muy altas, muy elevadas. Hay que buscar una forma de cómo aliviar esa situación. Lo segundo es... Pero ¿existe alguna forma para aliviar la situación? Sí, ahora voy a esto, claro. Y bueno que me haga la puntualización. Bueno que me haga la puntualización sobre eso. Porque realmente el Banco Central enfrenta un dilema y las autoridades enfrentan un dilema. Porque ¿qué es lo que ha estado pasando? Que cuando el banco ha adoptado medidas para poner facilidades financieras a disposición de sectores, por otro lado, lo que estamos viendo es que eso está provocando salida de capitales. Y podemos decir salida de capitales y presiones sobre el tipo de cambio, porque ya las estadísticas internacionales están revelando eso. Ahora, yo creo que en un momento determinado no hay que poner necesariamente esos montos que el banco ha puesto a disposición de, sobre todo, el sector productivo, porque son paquetes de medida orientada al sector productivo. Yo creo que hay que modificar la orientación de la política monetaria y tratar de mejorar las condiciones de los demandantes de crédito en el sector financiero. Si nosotros podemos tener una política monetaria que sea persistente en el tiempo, donde vaya bajando gradualmente la tasa de interés, y eso inspire confianza y libere ingreso disponible en la medida en que la gente tenga que pagar menos intereses al sector privado, eso va a ayudar a largo plazo. Y complementario con eso, lo otro es un tema que se ha estado debatiendo en las últimas semanas, que tiene que ver con la indexación del impuesto sobre la renta de las personas que en el marco del Código Tributario tienen exención en el pago de impuestos y que se anula todos los años a través de la ley de presupuesto, y ha permitido que hoy día más de 500,000 personas estén siendo afectadas por ello. Dos cosas. Pero el Senado rechazó eso ayer. Pero ahí voy. Es que por el Senado normalmente y el Congreso, que yo sepa, no analizan estas cosas, por lo menos en términos técnicos. Yo no vi ninguna vista pública sobre eso, cosa que me llamó la atención. Miren, el tema de la indexación salarial tiene dos componentes. Aquí ha habido incremento en el salario mínimo. Incluso cuando uno coge y elimina el crecimiento de la inflación, observa que ha habido realmente un incremento del salario real. Pero si usted le aplica posteriormente el pago de impuestos sobre la renta a ese segmento de la población, posiblemente el ingreso disponible que queda para fines de gasto es mucho menor del que nosotros posiblemente estábamos pensando. Entonces, si usted le elimina, aunque sea parcialmente eso, y ambas medidas, usted toma la parte de tasa de interés y va flexibilizando las tasas de interés para que esas tasas que está pagando, sobre todo la clase media, que es tan alta, tan elevada, pueda ir recuperando su capacidad de compra, y por otro lado, el gobierno también de manera gradual puede hacer lo mismo, yo creo que eso apuntaría muchísimo más la posibilidad de crecimiento que nosotros tenemos que cualquier otra medida que puedan adoptarse. Licenciado, y la explicación que dan los senadores diciendo, bueno, pero que no es momento, y algunos economistas, es que se está violando esa disposición desde el 2017. Ya dos gobiernos, dos partidos distintos. Que por cierto, Luis era director de presupuesto. Entonces, dicen que fue Magín el que se inventó eso. Ahora, el tema es que dicen, bueno, es que el gobierno, en la situación económica en que se encuentra, no va a perder esos más de 18,000 millones que significarían aplicar esa indexación de salario. Buena observación. Mire, déjeme decirle algo. Yo creo que eso es un problema de visión y de decisión. Por lo siguiente, ¿de dónde saca el gobierno recursos para dar los cariñitos que otorga? ¿Cuántos cariñitos otorga el gobierno? Tenemos el de la madre, tenemos el de los estudiantes, tenemos yo no sé cuántas cosas que se inventa el gobierno. Puro populismo económico, Ramón. Puro populismo económico. Eso es puro populismo económico. Eso desde el punto de vista racional no tiene sentido. Entonces, ¿por qué yo digo que es un tema de visión y de determinación? Porque bastaría con que el gobierno decida cortar esos programas y reasignar esos recursos para
para otorgar exención, aunque sea de manera parcial. Yo sé que los 15 o 20 mil millones pueden parecer mucho, pero si usted mejora 10 mil millones de pesos, ese segmento de la población, y ellos pueden liberar otro tanto, vía, por ejemplo, la política monetaria, para recuperar su capacidad, la capacidad de su ingreso, su capacidad de consumo, yo pienso que esas medidas estarían mucho más correctas, impactarían mucho más el crecimiento que cualquier otra medida. Repito, eso es un tema de decisión, es un tema de visión. El argumento de que eso no es posible, con ese gasto dispendioso que se observa por parte del gobierno en algunos rubros de gasto, del gasto público, yo pienso que eso sería solamente adoptar la decisión. Pero ningún gobierno quiere renunciar a eso se está violando desde el 2017. Por ejemplo, de 2017 al 20 tampoco usted pudo convencer Pero déjeme decirle algo, es verdad, y es posiblemente usted tenga razón sobre eso. Déjeme decirle que sí, oiga, es posible que yo no tuviera la capacidad de convencerlo. Pero el tema es que usted no puede prevalerse de la falta de un gobierno para dejar de hacer lo que es correcto. Un gobierno, obviamente, una autoridad surge y es electa para corregir precisamente todos los males y los errores que han cometido los otros gobiernos. Eso no puede justificarse, ni yo puedo venir aquí a justificarme, decir que eso está bien, si desde el punto de vista económico no lo puedo sustentar. Hay cosas, déjeme decirle, que un gobierno hace que sencillamente no se defienden. Usted nunca me ha visto a mí defendiendo eso. Se hacen, son decisiones políticas, pero yo no lo asumo desde el punto de vista económico. No lo asumo, soy compromisario en tanto que fui beneficiario de eso como director de presupuesto y tuve que administrarlo, pero no, yo no asumo la defensa. Perdóneme, si hay una cosa que yo le critico al gobierno actualmente, es precisamente que salga en defensa de eso, porque esas son cosas que usted puede hacerlo políticamente, yo puedo entenderlo, que políticamente las circunstancias lo lleven a hacer eso, pero no salga a defender eso, que eso realmente es una defensa pobre, eso es una defensa que nada más le hace daño al gobierno. Desde que la población sepa que eso deja de beneficiar a 600.000 personas por el gobierno mantener esos programas, ¿qué usted piensa que va a pensar que le va a generar a la ciudadanía? Y va a llegar un momento donde los partidos políticos, y aquí lo incluyo a todos, si seguimos con esa práctica, la población va a sentir rechazo por los partidos políticos, por este tipo de decisiones que evidentemente llega un momento que ya no se sostienen. Vamos a una breve pausa, porque ahora es que falta tela por donde cortar con Luis Reyes Santos. Continuamos esta mañana en Telematutino 11, estamos conversando con el licenciado Luis Reyes, él fue director de presupuesto, de programación monetaria y es un gran economista. Licenciado, uno de los temas que más preocupan obviamente es el tema de la tasa de interés. Hemos visto cómo la Reserva Federal de los Estados Unidos ha hecho dos disminuciones y forzan a que a fin de año pues haya otra. Y el argumento siempre sale de economistas locales, dicen, bueno, desde que en Estados Unidos bajen la tasa, aquí el Banco Central, el gobierno, la autoridad monetaria tienen que bajarla. Pero no ha sido suficiente esas dos rebajas como que se traduzcan en tasas más accesibles. Entonces usted decía en el segmento anterior de que nos debatimos entre dos disyuntivas. Y el tema de la tasa es importante para acceder a más crédito y eso. ¿Cuáles indicadores podemos tener de que se pueda y qué rejuego se puede hacer para realmente tener una mejor tasa y que haya más posibilidad de crédito y de acceder a recursos no tan costosos? Y si tú me permites, que yo quiero que tú aproveches ahí para lo que se llama el mecanismo de transmisión de la política monetaria, que parece que tiene una cierta dificultad en este momento. Qué bueno. Mire, voy a comenzar con la pregunta que hace Ramón para terminar respondiendo a la pregunta que hace Jacqueline. Las decisiones que adopta la autoridad monetaria tienen que pasar por el sistema financiero y entonces provocar una serie de efectos. Por ejemplo, se baja la tasa de política monetaria, o sea, que es como si fuera una tasa de referencia que sirve, para el resto del sistema. Si usted la baja, inmediatamente debería de reflejarse en las tasas de interés interbancaria, que es como una tasa piso. Si hay liquidez a nivel de las operaciones interbancarias, las operaciones que se dan entre las entidades financieras, si esa tasa se flexibiliza, que hoy día anda entre alrededor de 12, 13%, y se ha mantenido en esos niveles prácticamente
todo el año. Si esa tasa piso está ahí, imagínense en qué nivel estarán otras tasas, por ejemplo, las tasas de consumo, en niveles de 18, 20%. A eso es que me refiero. ¿Qué es lo que estamos viendo? Que cuando el Banco Central ha adoptado medidas, por ejemplo, de otorgar facilidades de liquidez a los sectores o baja la tasa de interés, como en el caso que usted señala, baja la Reserva Federal la tasa, las autoridades monetarias de República Dominicana corresponden a esa baja con una disminución también, y entonces luego eso no se traduce ni en las tasas interbancarias ni en el resto de las tasas, por ejemplo, las tasas pasivas, las tasas activas, la tasa por depósito de los ahorrantes, ni las tasas por concepto de préstamo de los demandantes de crédito. Entonces, eso no se ve, no se está viendo, y a eso es que Ramón se refiere con el tema del mecanismo de transmisión, porque anteriormente eso no ocurría. Entonces, las autoridades tienen que entender claramente qué está pasando ahí, que impide que las decisiones que ellos adopten no se expresen claramente en el sector financiero. Ese es el primer problema. Después, el tema que tiene que ver con bajar las tasas, yo creo que hay que comenzar a mejorar la disponibilidad del sector financiero en términos de la disponibilidad de recursos para las operaciones interbancarias y asegurarse de que esas tasas bajen, porque aquí hay un problema. Las tasas pasivas, Ramón, andan entre 6 y 7%. ¿Han bajado? Sí, han bajado mucho. El diferencial de tasa, estamos hablando entre el promedio de la tasa activa y la tasa pasiva, es de 500 puntos, 600 puntos. Y eso plantea un problema. Y es peligroso. Es un problema porque entonces yo tengo un desestímulo para que las personas mantengan los depósitos en el sistema, y obviamente eso produciría eventualmente salida de capitales. Fuga de capitales. ¿Por qué? Porque los diferenciales de tasa en Estados Unidos son mucho más atractivos. Entonces yo tengo que corregir eso necesariamente, pero yo tengo que tener también un plan a mediano plazo que le dé certidumbre a eso para que los agentes tengan confianza en que las autoridades van a cumplir el plan. Yo creo que ahí falta un problema de comunicación de las autoridades monetarias, que normalmente es muy efectivo, sobre todo en los países más desarrollados se utiliza mucho el tema de la vocería de Banco Central para darle confianza a los agentes. Y yo creo que hay que tener una mayor tolerancia con el tema cambiario, dentro, digamos, de una banda implícita, no tiene que ser explícita, pero sí que la gente sepa que el Banco Central, digamos, a cierto nivel va a defender el tipo de cambio. Pero mientras tanto, mientras flote ahí, dentro de eso, deberíamos de ser tolerantes. ¿Para qué? Para que el Banco Central pueda inyectar liquidez que permita que la tasa de interés baje. Porque si no se inyecta liquidez, ¿qué es lo que está pasando? Que el banco anuncia, baja eso, pero entonces pierde reservas internacionales por 200, 300, 500 millones de dólares, y la liquidez que había vertido en el sistema la absorbe a través de la pérdida de reservas internacionales. Y cuando uno ve el crecimiento de los agregados monetarios, en los últimos meses ha estado cambiando, que es el tema el que quiero apuntar en esta intervención. Eso se venía observando hasta hace unos cuantos meses. En los últimos meses ya vemos que los agregados monetarios están creciendo en el orden de 8, 10%, de más, de dos dígitos, más de dos dígitos. Y ese es el crecimiento normal cuando la economía crece 5% o más. O sea que en este momento hay suficiente liquidez en la economía, sí, pero eso no se traduce en términos de disminución de la tasa de interés. Uno sabe que hay un efecto rezagado entre la decisión de la política y el efecto en la tasa de interés, pero poco a poco tú deberías ver, por ejemplo, ya ha transcurrido el tiempo suficiente como para que la tasa interbancaria comience a disminuir, y tú no ves que eso se flexibiliza, y eso es lo que mueve a preocupación. Entonces, si tú no bajas la tasa de interés, si el gobierno no tiene la capacidad para poder realizar política de estímulo fiscal, ¿cómo nosotros vamos a tener crecimiento elevado? En términos de la pregunta que tú hacías al inicio de esta intervención, va a ser difícil para el año 2026 que la República Dominicana se reencuentre con esas tasas de crecimiento que habíamos observado en el pasado. ¿Y de dónde sacaríamos los recursos para hacer estas inyecciones y estimular y bajar la tasa de interés? No, que eso puede ser sin ningún problema, porque es una decisión. El banco puede poner a disposición
de la economía, incluso monetizar, porque por eso es un proceso de monetización que se da y es discrecional por parte de la autoridad monetaria. Ramón conoce esto bien, porque Ramón fue miembro de la Junta Monetaria y sabe que eso, la oferta monetaria en un determinado momento es un hecho discrecional. Ya en términos de las implicaciones que tiene de registro contable en el balance del Banco Central, eso aparece como un pasivo monetario, pero eso no tiene mayor importancia. Si se cumple el propósito, el problema es garantizar que podamos cumplir el propósito de bajar las tasas de interés en esos niveles que hemos hablado. Luis, y en el caso específico del sector construcción, que ha sido locomotora, que está en menos 1.2 a septiembre, y que la queja es la alta tasa de interés y el aumento que han tenido los materiales y que hace casi inalcanzable una vivienda Pero mira, para la clase media o la clase de bajos ingresos. En el día pasado tuve la oportunidad de conversar precisamente con varias personas que trabajan en el sector construcción, empresarios del sector construcción. Es impresionante la cantidad, la oferta que hay actualmente en el mercado de apartamentos que no tienen demanda precisamente porque no califican, ni la gente quiere meterse. O sea, llega un momento donde la tasa de interés tan alta, tan elevada, que se convierte en un desestímulo para que la gente ni siquiera se acerque a las instituciones financieras. Mira, gran parte de la reflexión que yo he expresado en el día de hoy la he hecho a partir de la experiencia en el sector construcción, porque el sector donde se hace más evidente que la tasa de interés se convierte en un obstáculo para aumentar la demanda es en el sector construcción. Y ahí es donde yo digo hay que mejorar el ingreso disponible de la gente vía la reducción de la tasa de interés, la capacidad de compra de los consumidores vía la tasa de interés y vía la exención del pago del impuesto sobre la renta de ese segmento que nosotros ya apuntábamos anteriormente. Entonces, el sector construcción todavía es más grave porque se ha visto afectado por la depreciación del tipo de cambio, por una parte, y por otro, por el crecimiento de la inflación. Y eso todos sabemos, incluso hay un índice de construcción que lo publica Acoprovi y lo que se aprecia en ese índice es que en los últimos 4 o 5 años el sector construcción, el costo ha aumentado más de 40%. Entonces, si ha aumentado más de 40% el costo de un metro de construcción, sobre todo en el Gran Santo Domingo, si tú tienes una situación como esa y por otro lado, la población, la clase media, que claramente tú puedes identificar que está muy endeudada, a tasa de interés muy alto, muy elevada, entonces uno puede entender por qué la demanda en ese segmento, perdón, en ese sector de la economía se encuentra en los niveles que se encuentra, muy baja. Entonces hay que adoptar medidas que te permitan flexibilizar está financiando eso. De la peor manera con tarjeta de crédito. Es que cuando vemos, y yo no quería traerlo a colación, es el tema de la tarjeta de crédito. Señores, la tarjeta de crédito pasaron de 50.000 millones el stop, el balance de tarjeta de crédito que tenían en el año 2019 a más de 120.000 millones actualmente. O sea, se han más que duplicado. Pero ¿cuáles son las tasas promedio? Oigan, el rango de tasa de las tarjetas de las deudas por concepto de tarjeta de crédito. La tasa promedio es 53%. Se mueve en un rango entre 47 y 60%. ¿Y quiénes son los que se endeudan? Son los pobres. Los pobres no usan tarjeta de crédito. ¿Son las personas de mayores ingresos? No, porque eso pagan al mes. Eso no acumulan balance. Claramente eso es el sector de clase media. Y por eso es que yo insisto, hay que repensar, hay que reorientar toda esta visión que tenemos sobre la economía si nosotros queremos relanzarla. Ese es realmente el desafío que nosotros tenemos como economía y que tienen las autoridades, por supuesto. Y la visión de un relanzamiento de la economía por sectores, de microeconomía. Usted hablaba del sector de la construcción. ¿Cuáles otros sectores necesitan que el gobierno ponga los ojos ahí y que tome medidas para Lo tengo clarísimo eso, Jacqueline. Es que tú tienes, por ejemplo, el gobierno tiene que hacer un esfuerzo y poner a disposición, por ejemplo, de la micro, pequeña y mediana empresa. Tiene que poner recursos que puedan prestarse a tasas subsidiadas en este momento, tasas que no pasen del 8%, entre 6 y 8%. Lo mismo pasa con el sector construcción. Hay que crear fondos especiales para ello. Fondos especiales. No tenemos otra alternativa. Y digo, qué bueno que me recordaste algo. Espera, déjame contarte algo. Es que nosotros tenemos también que ver el contexto en el que nosotros estamos creciendo o donde
está operando la economía dominicana. Nosotros tenemos una alta dependencia, el crecimiento de la economía dominicana tiene una alta dependencia del crecimiento de los Estados Unidos. Y la economía de Estados Unidos se proyecta que va a crecer 2% este año y 2% el próximo año. No podemos contar que la economía de los Estados Unidos va a tirar. Entonces nosotros tenemos que ser capaces de generar, de ser lo suficientemente creativos para generar políticas que puedan ayudarnos a mejorar el desempeño del crecimiento económico. Entonces te decía el sector de la micro, pequeña y mediana empresa, te decía el sector de la construcción, te decía la parte del consumo privado, Obviamente, por la construcción, eso vamos a afectar también la inversión privada. Y qué bueno que podemos hacerlo y complementarlo con la inversión pública. Entonces, si nosotros podemos generar un paquete de medidas dirigidas a sectores específicos, nosotros podemos tener un mejor desempeño económico. Yo creo que esa es la línea que las autoridades deberían de seguir. Lo que yo digo, obviamente, no está escrito sobre piedra. Hay cosas que uno puede mejorar, siempre es posible mejorarlo, pero hay que repensar, haciendo lo mismo, repensar lo que estamos haciendo lo mismo que hemos venido haciendo en los últimos 18 meses, en los últimos 24 meses, no vamos a lograr nada distinto. El próximo año podemos encontrarnos en otra situación tan mal o peor que la que tenemos actualmente. Finalmente, el papel de la incertidumbre mundial, porque tanto el presidente como el gobernador hablan de lo bien que va el sector externo, de la cantidad de dólares que están ingresando a esta economía. Entonces uno eso lo compara y dice, bueno, entonces no hay una situación adversa internacional si el sector externo no se ha afectado. Tú sabes que yo creo que eso, en términos de comunicación, es un error por parte de las autoridades. Es un error porque crea una situación de confusión en los agentes económicos. Porque uno dice, bueno, pero yo veo que aquí la economía genera 46 mil millones de dólares. Se pierden 2.200 millones, 2.500 millones de dólares de reservas internacionales. Y el tipo de cambio se dispara. Y ha tenido una situación de inestabilidad todo el tiempo. ¿Cómo tú reconcilias ese discurso? Señores, también hay que hacer un esfuerzo por tener un discurso que sea más coherente para los agentes económicos. Pues tú tienes muchos agentes económicos, ya no estamos en una situación como estábamos 20 años atrás, donde tú tenías muy pocos agentes que tenían, digamos, conocimiento de los mercados financieros internacionales. Hoy no, hoy tenemos una cantidad de jóvenes que se han entrenado en el exterior, hoy tenemos empresarios que manejan muy bien estos temas y obviamente cuando hacen el análisis sobre lo que le dice la autoridad, lo que le expresa la autoridad y lo que ellos están viendo, lo que en el día a día, esas cosas obviamente no le hacen sentido. Hay un problema, porque si entonces yo tengo un desempeño extraordinario de la economía en el sector externo y por otro lado, en lugar de acumular reservas, pierdo reservas internacionales y aún a pesar de la pérdida de reservas internacionales, tengo un problema de inestabilidad del tipo de cambio, yo tengo un problema. Yo tengo un problema, Ramón. Excelente enfoque, Luis Reyes Santos. Muchísimas gracias. A ustedes por la invitación, como siempre. Gracias. Te esperamos pronto. Que así sea. Nos vamos a comercial, amables televidentes. Retornamos para la recta final del Telematutino 11.